Estimados estudiantes, vamos a hacer en esta ocasión una revisión y una devolución al primer trabajo práctico que se ha presentado desde la cátedra en miras de que ustedes consigan la regularidad de la materia. En términos generales, vamos a decir que los trabajos han resultado satisfactorios, la gran mayoría han aprobado, y quienes no han podido hacerlo, les es realizada una devolución personalizada al momento de otorgar la calificación, y luego de esta devolución general, si se mantienen dudas con respecto a las pautas, ningún problema en que me consulten por mensaje y vamos a seguir precisando y aclarando lo que fuera necesario para una mayor comprensión del contenido de la materia. El trabajo tenía una primera pregunta que consistía en elaborar un cuadro comparativo sobre las distintas etapas del constitucionalismo, clásico, social, moderno, contemporáneo, en el cual consten las causas y antecedentes, los postulados y las normas y constituciones que receptaron cada uno de estos postulados. Debemos aclarar acá de que había un video específico que he preparado sobre la noción de constitucionalismo, y vamos a ir compartiendo algunos de los trabajos mejor realizados por parte de ustedes. Vemos que en este caso ha sido tomado el resultado el caso de dos alumnos. El punto no presentaba mayores inconvenientes. Debían distinguir cada una de las etapas del constitucionalismo, cruzando con cada uno de los ejes de información solicitada, y a partir de allí ir precisando la información o resumiendo la información. Las etapas son tres: el constitucionalismo clásico, el social, el moderno o contemporáneo. Precisar los antecedentes que estaban tanto en los videos como en la bibliografía de la materia, y de alguna manera ir, digamos, precisando y resumiendo el contenido en concreto. Este es un caso de uno de los alumnos, este es el caso de otra alumna que ha hecho un buen trabajo, distinguiendo cada una de las causas y distinguiendo cada uno de los postulados, las normas, es decir, las constituciones en las cuales el constitucionalismo se ha receptado. No se solicitaba más que esto, digamos, con este tipo de esquema, con este tipo de información, era suficiente para poder tener al punto como válido. Unas observaciones al respecto. En primer lugar, atención con la bibliografía y atención al momento de distinguir entre constitucionalismo clásico y el constitucionalismo moderno. Hay algunos textos que el constitucionalismo clásico, que ustedes los van a ver aquí, es el de la primera etapa, durante fines del siglo XVIII, utilizan la denominación constitucionalismo clásico de igual manera que utilizan constitucionalismo moderno. En nuestro caso hemos hecho una distinción entre el constitucionalismo clásico de fines del siglo XVIII y el moderno de la segunda mitad del siglo XXI principalmente, y hemos identificado las causas y postulados distintos en cada uno de ellos. Hubieron muchos estudiantes, y aquí ha fallado la lectura, de que describieron el constitucionalismo clásico y al momento de describir el constitucionalismo moderno copiaron prácticamente la misma información. Pareciera ser que han tomado de fuentes o de texto distinto, pero no hicieron un cotejo de la información, y entonces estaban descritos tanto en el clásico como en el moderno en los mismos antecedentes, los mismos postulados, las mismas causas. Entonces yo les pido por favor atención en esto, la bibliografía y la distinción entre los dos constitucionalismos. En segundo lugar, identificar las características de cada etapa siguiendo las pautas de las cátedras más allá del planteo de la bibliografía. Esto es, si bien algunos textos pueden plantearlo el clásico como sinónimo de moderno, mantengamos nosotros en la distinción que hemos hecho por parte de cada una de las etapas. En este punto también me quiero referir a que en el manual de Ricardo Haro no se emplea propiamente la denominación constitucionalismo moderno, sino que Ricardo Haro plantea, digamos, el contenido del constitucionalismo moderno como una etapa o una etapa ulterior del constitucionalismo social. No hay problema con ello, pero en la medida que ustedes pueden identificar el contenido, distinguir las etapas, más allá del nombre que le dé cada bibliografía con la etapa, ustedes van a poder encuadrar ese contenido en la etapa correspondiente. Entonces, atención a estas cuestiones con la bibliografía. Les puse una tercera observación: no reiterar contenido en los distintos ejes de un cuadro comparativo. Me ha pasado con algunos de los trabajos presentados que había cierto contenido que estaba mencionado en el eje de las causas, mencionado en el eje de los postulados y vuelto a mencionar nuevamente en el eje de las normas.
La idea de un cuadro comparativo es que la información no se esté reiterando, sino que justamente cada uno de los ejes esté esa información concreta. Y esto se ha dado porque ha faltado más procesamiento de la información, han hecho demasiado corte y pegue de distintas fuentes, de distintos textos, y en ese cortar y pegar ha quedado bastante información reiterada. Sobre todo con el tema de postulados y causa, aparecía prácticamente en cada uno de los ejes reiterada la misma información. Y en cuarto lugar, que lo voy a estar registrando a lo largo de cada uno de los puntos, no realizar copias de internet sin chequear la información, no se confíen de internet, lean primeramente el material bibliográfico, si necesitan recurrir a internet hágalo, pero chequeen la información. Me han pasado que me han cortado cuadros con etapas que no corresponden o con de información de España, que no es conducente, digamos, a lo que propiamente estamos trabajando nosotros. En segundo lugar, en la consigna planteaba, el trabajo les planteaba elaborar un cuadro sinóptico con las distintas etapas del proceso de reforma constitucional y señala dichas etapas en el texto de la Ley 24.309, que es la Ley de Declaración de Necesidad de la Reforma del año 1994. Básicamente es esto lo que estábamos solicitando. Aquí ha habido bastante confusión con respecto al tema de cuadros sinópticos. Yo les voy a pedir, esto si bien es algo que ya debieran tener desde el sistema secundario, chequen previamente cuando se pidan cada uno de los esquemas, porque cada uno de los esquemas tiene particularidades. Al fin y al cabo he decidido en este caso no ponerme en riguroso con que si es o no es un cuadro sinóptico, pero tratemos de a futuro de precisar, digamos, cuál es el formato y el esquema que plantea cada uno de este tipo de manera de procesar la información. Básicamente, la etapa de proceso de reforma constitucional hay que distinguir dos etapas: la etapa de iniciativa, la etapa preconstituyente, donde el Congreso de la Nación es el órgano protagonista que ejerce, digamos, la función de declarar la necesidad de reforma de la Constitución. Lo que debían distinguir es de qué manera, con qué particularidades el Congreso realiza esa declaración. Y en segundo lugar está propiamente la etapa de revisión o la etapa de reforma constitucional a cargo de una convención constituyente que va a ejercer el mandato otorgado por el pueblo. El esquema que debían presentar era básicamente este. Voy a mostrarle otros casos también. Una alumna que, si bien no ha seguido el esquema de un cuadro sinóptico, la información está muy bien procesada, distinguiendo las dos etapas y las características, digamos, o elementos que se presentan en cada una de estas etapas. La otra parte de la consigna, que ha presentado bastante confusión, muchos no la han realizado, muchos la han realizado de manera incorrecta, era que yo les pedía que identifiquen dentro de este esquema, dentro de estas etapas, dentro en el marco de la ley que convoca la reforma del 94, donde podemos observar cada una de estas etapas. No era muy difícil el planteo. Algunos alumnos han cortado el texto directamente de la ley, mencionando, distinguiendo cada una de esas etapas. La ley 24 hace referencia a la etapa de iniciativa en tales artículos, hace referencia a la etapa de revisión o de reforma en tales artículos, y los han citado. Esta alumna también los ha distinguido de la misma manera. La etapa preconstituyente lo vemos en estos contenidos. En la etapa constituyente lo vemos en este caso, señalando en este caso el límite temporal, el lugar donde se va a reunir la convención constituyente, determinando el núcleo de coincidencias básicas, el artículo 1 que declara la necesidad de reforma, etc. Entonces, en definitiva, era, una vez realizado este esquema de cada una de las etapas, en la ley donde encontramos expresados, digamos, cada una de estas partes, o por lo menos algunas de las partes más importantes. Uno de los alumnos ha realizado, digamos, el cuadro sinóptico, y dentro del mismo cuadro fue marcando cada una de las partes o fragmentos de la ley 24.309, donde se podía observar lo formulado desde la doctrina, digamos, de la reforma constituyente. En este caso, algunas observaciones a realizar. En igual sentido que el punto anterior, recurrir en primer término a la bibliografía y al material de la plataforma antes de buscar en sitio web, y no realizar copias de internet sin chequear la información. La copia de internet, recuerden que está prohibida. Un alumno me ha copiado un cuadro, muy buen cuadro elaborado de reforma constitucional, pero al momento de ver la lectura veo que intervienen órganos que no son órganos argentinos, veo que se le atribuye un rol al presidente de la nación, que en este caso el presidente no tiene rol dentro del proceso de reforma constitucional, y al chequear la información veo que tomó esa información de una página de México.
y lo que me había presentado era el proceso de reforma constitucional de México. Entonces les pido por favor chequeen la información y recurran en primer lugar al material de lectura y a los videos que podamos estar y a todo material que se ofrezca desde la cátedra en la plataforma. En este caso les pido traten de respetar el tipo de esquema solicitado. Verifiquen previamente qué característica tiene un cuadro comparativo, qué característica tiene un cuadro sinóptico, si se les pide un esquema, qué tipos de esquemas se pueden realizar, etcétera. Vamos a precisar, igual nuevamente voy a subir otro video precisando algunos aspectos que hacen el proceso de reforma constitucional y algunos ejes que no hemos solicitado en esta información que tienen que ver con los límites y el control constitucional que se puede hacer de una reforma constitucional. Pero en términos generales, los que estábamos solicitando en el trabajo era básicamente este tipo de información. Hubo confusión en algunos casos, en algunos trabajos donde me realizaron un esquema de las distintas reformas constitucionales a lo largo del tiempo. No era esa la información solicitada, sino que precisen dentro de una reforma cuáles son las etapas que se van presentando y el posterior cotejo con la ley. El tercer punto refería aquí a elaborar un esquema de noción amplia, con lo cual quedaba a criterio de cada quien de qué manera lo iba elaborando, con la noción de supremacía constitucional y de control de constitucionalidad, indicando los distintos sistemas de control de constitucionalidad y cuál es el receptado en Argentina. Básicamente el trabajo podría haber sido de esta manera, la presentación de esta manera, identificar la noción de supremacía, una doctrina según la cual la Constitución o las normas de la Constitución Nacional prevalecen sobre todas las demás normas. Esta doctrina implica que la Constitución es la máxima expresión jerárquica normativa en un país. Toda norma del ordenamiento jurídico debe estar en consonancia y respetando los postulados de la Constitución. Y el sistema de control de constitucionalidad, que es el procedimiento o el mecanismo mediante el cual se asegura la efectividad de la supremacía de la Constitución. Y si alguna norma está en contradicción, el sistema de control de Constitución va a permitir corregir esa contradicción para que de esa manera justamente la Constitución y el mandato de la Constitución se respete. Debían identificar entonces una noción de supremacía, una noción de control de constitucionalidad. Identificando los sistemas, hay dos grandes sistemas, el sistema político y el sistema judicial. Y acá sí voy a hacer una observación que la gran mayoría se quedó en esta distinción entre sistema político y sistema judicial, sin precisar en otros sistemas o en otros subsistemas que hay. Como por ejemplo con respecto al alcance del control de constitucionalidad, si es un alcance erga omnes, es decir, con efectos para todos, o alcance solamente con efectos restrictivos para las partes que intervienen en el proceso, si es difuso, si es concentrado. En fin, hay varios tipos de sistemas de control dentro de estos sistemas generales, de esta distinción entre sistema político y judicial, que en términos generales no las han precisado, pero sí en algunos trabajos lo he observado. Bueno, aquí también ha distinguido la supremacía constitucional, caracterizándola, remite el artículo 31 de la Constitución, y en este caso está incompleto porque también falta el artículo 75 inciso 22, y ha faltado aquí precisar un poco más la cuestión de cómo es el orden jurídico nacional, ya que si bien la Constitución Nacional está en primer lugar, no son todos los tratados internacionales, sino solo los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Y en segundo lugar, ahí sí aparecen el resto de los tratados internacionales. Pero aquí sí vemos que se ha caracterizado más los distintos sistemas de control político, judicial, mixto, distinguir y precisar luego cuál es el sistema en Argentina, qué tipo de control de constitucionalidad se realiza en Argentina. El trabajo básicamente consistía en formular un esquema de esta manera. Observaciones. He detectado que falta identificar con mayor precisión el esquema de jerarquía constitucional. Hago un triángulo porque en el triángulo, digamos, justamente refleja eso, cómo la jerarquía y las distintas sistemas y niveles de normas, cómo se ubican en nuestro ordenamiento argentino. Falta mayor distinción entre los distintos sistemas de control de constitucional, más allá de la distinción entre judicial y político, por lo cual voy a subir también un nuevo video para precisar, digamos, la teoría sobre la supremacía y el control de constitucionalidad.
Y nuevamente recurrir en primer término a la bibliografía y material de la plataforma antes de buscar en sitios web, porque me han presentado, han agregado algunos sistemas de control que no son propiamente el sistema de control argentino, sino de otros países, y esa información es errónea. Así que por favor no realicen copias literales de internet sin chequear la información. Nuevamente recurran en primer término a la bibliografía y al material oficial de la plataforma. Voy a pedir la autorización, voy a enviar un mensaje luego a los alumnos que han realizado el trabajo de manera más certera y de manera mejor bien elaborada, para los fines de poder compartir ese trabajo con el resto de ustedes, y además de los nuevos videos que vamos a subir, precisando, digamos, estos aspectos de contenido en estos puntos donde hemos visto más flojos. No me queda más que decirle éxitos para los próximos trabajos, y estamos a su disposición para que toda consulta que tengan las podamos resolver y